misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. La fe consiste en creer lo que no vemos y la recompensa es ver lo que creemos. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la segunda parte del tema La fe requiere de esfuerzo, de la serie Cómo desarrollar la fe. Así es que, querido oyente, no se pierda esta segunda parte de este interesante tema de hoy en la mañana. Tú nos creaste con un propósito. Está con nosotros Beatriz Cifuentes, líder de la comunidad Vida con Propósito. Beatriz, buenos días y bienvenida. Gracias, Oscar. Muy buenos días y muy buenos días a nuestros oyentes de Vida con Propósito. En el programa anterior se compartió dos aspectos relacionados con el tema La fe requiere de esfuerzo. ¿En qué debemos esforzarnos? Debemos esforzarnos en esperar. La paciencia es la hermana de la fe. En la definición de la fe bíblica incluye esta gran virtud. Y Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esto quiere decir que si no hay paciencia, no hay fe. Queremos darte gloria y honor. También debemos esforzarnos en obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué obedecer requiere de esfuerzo? Por dos razones. Primero, obedecer no es algo que se nos facilite. Y lo que se nos facilita es la desobediencia, debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Obedecer es algo que tenemos que aprender, y la segunda razón es que uno se cansa de obedecer. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Oscar, la fe requiere de esfuerzo. Esfuércese en esperar y esfuércese en obedecer. ¿En qué más debemos esforzarnos para ser personas de fe? Hay un tercer aspecto muy importante que es esfuércese en humillarse. Si usted toma apuntes puede copiar este principio. Esfuércese en humillarse. Dice el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 14. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según lo había ordenado o se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Si Dios contestara todas nuestras peticiones inmediatamente y a pedir de boca, nunca aprenderíamos lo que es la humildad. Acá en el texto que leímos de Naamán, es el representante típico del cristiano que quiere que Dios obre como chasqueando los dedos. Si usted es de esos cristianos, déjeme decirle con mucho respeto que Dios lo va a humillar. No solo lo hará esperar y probará su obediencia, sino que lo pondrá a hacer exactamente lo que usted más detesta hacer. Esto no porque Dios quiere ser malo con usted, sino todo lo contrario, porque Dios lo ama. Él sabe que el más perjudiciado al ser orgulloso es usted. Somos nosotros mismos. Permítame, vamos a leer un poco más la historia de Naamán para que usted comprenda más este principio. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 5, voy a leer del versículo 9 hasta el 13. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambúllate 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue, quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Albaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio.
¿Quiere decir que si Naamán no se humilla, nunca hubiese visto su sanidad? Así es, Beatriz. Uno de los grandes obstáculos para que Dios conteste nuestras oraciones es el orgullo. Y nada más es un tal ejemplo de esto. Por eso, si lo que queremos ver es la bendición de Dios, tenemos que aprender a ser humildes. En últimas, el camino de la humillación, aunque es solitario, casi nadie va por ahí, termina en el bosque de la bendición. ¿Por qué Dios no responde cuando hay orgullo en nuestro interior? Bueno, porque si somos orgullosos, aún antes de que nos conteste nuestras peticiones, imagínense cuán presumidos seremos cuando tengamos lo que queremos. No obstante, el orgullo es tan sigiloso que podríamos aprender la lección antes de que Dios nos conteste y olvidarnos de ella una vez recibamos esa bendición que estamos esperando. Es por eso que debemos continuamente darnos duros nosotros mismos en cuanto a humillación se trata. Debemos esforzarnos por no tener un concepto más elevado del que debemos tener y al mismo tiempo debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, como lo dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Si hacemos esto, cuando sean otros los que nos humillen, no nos tendrá o no nos tomará por sorpresa, pues nuestro espíritu habrá generado callo en cuanto a esas situaciones. Oscar, ¿y qué pasa cuando nos humillamos? ¿Y cuáles son esas consecuencias? Bueno, muy interesante. Aunque esto poco nos gusta, ¿no? Poco nos gusta humillarnos, pero es lo que Dios hace para tratar con nuestro carácter, para que seamos más como Jesús. Mucha gente piensa que si llega a humillar o que si la humillan va a perder, o si se humilla a sí mismo va a perder, pero es justamente lo contrario. Cuando nos humillamos, ¿qué sucede? Voy a dar aquí algunos ejemplos. Cuando nos humillamos, nos parecemos más a Cristo. Cuando nos humillamos, los cielos se abrirán. Cuando nos humillamos, no pediremos cosas para que nuestra honra o para nuestra propia gloria o para nuestros propios deseos o pasiones. Cuando nos humillamos, aceptaremos la voluntad de Dios. Tendremos la actitud correcta cuando Dios nos otorgue sus promesas, no nos volveremos orgullosos. Quienes nos rodean, cuando nos humillamos, empezarán a mirarnos con otros ojos. Cuando nos humillamos, tendremos a Dios de nuestro lado. Dice un proverbio, el que se enorgullece será humillado, mas el que se humilla será exaltado. Y también cuando nos humillamos, morimos a nuestro ego, morimos a nuestro egoísmo. Oscar, muy lindas las consecuencias de la humillación, aunque nos cuesta, pero realmente es una bendición cuando aprendemos a humillarnos. 3 decisiones usted debe tomar para crecer en la fe. Primero, esfuércese en esperar. Segundo, esfuércese en obedecer. Tercero, esfuércese en humillarse. ¿En qué más debemos esforzarnos? Un cuarto aspecto en que debemos esforzarnos es esfuércese en trabajar. Lo repito, esfuércese en trabajar. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 3. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Aquí en esta historia vamos a mirar este principio. No hay fe más ilusa que aquella que se rehúsa a trabajar. Esa fe es característica de los que acuden a los brujos y a los hechiceros. En este versículo encontramos que el profeta Eliseo le pide a la viuda que realice 4 verbos. Habla de salir, pedir, prestar y conseguir. Si seguimos leyendo el pasaje, encontramos otros verbos. En el versículo 4 del segundo capítulo de Reyes, capítulo 4. Dice, luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Cuando ya hizo todo esto, todo este trabajo, ¿qué más hizo la viuda? Bueno, el escritor bíblico nos comenta en el versículo 7. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que sobre podrán vivir tú y tus hijos. Miren que acá habla de la manda a vender, o sea, a trabajar.
y también dice, pues, el fruto de eso, pues paga tus deudas. Cuando nos levantamos a trabajar, estamos dignificando al Dios que creó el trabajo. Algunos equivocadamente creen que la fe es un mecanismo para eludir el trabajo. Vivir por fe, algunos piensan que es no trabajar. Ven el trabajo como una situación muy penosa que hay que soportar, y si se puede llegar a esquivar no debería pensarse dos veces. Pero lejos de ello, el trabajo materializa la fe. No está diciendo que el que cree, pero la Biblia nos dice que el campesino, digamos, cada día cultiva la tierra esperando pero recibir el fruto, pero primero tiene que trabajarla. No está diciendo que cree el vendedor que sale todos los días a enfrentarse a los potenciales compradores. El vendedor sale a trabajar esperando conseguir compradores. La fe no nos está diciendo que cree el joven que se prepara estudiando para el examen, y pues si estudia para el examen es porque realmente él cree que va a poder tener un buen resultado. También acá, cuando tenemos fe, el padre ora por su hijo descarriado, esperando que él se vuelva al Señor. O sea, la fe siempre obra, la fe siempre está trabajando. Cuando la esposa le pide a Dios por la conversión de su esposo, esa fe la lleva a orar, la lleva a tomar una acción. Al igual, cuando usted y yo evangelizamos a los vecinos, esperamos que ellos pues también crean, pero usted tiene que salir a evangelizar, a compartir de la palabra del Señor, tiene que trabajar, requiere de una acción. Esto quiere decir, Oscar, que si sabemos que algo es la voluntad de Dios, el Señor espera que nosotros nos esforcemos haciendo lo que nos corresponde. Exactamente, Beatriz, y por supuesto que sí. Y le doy un ejemplo. El Señor le dijo a Pablo en Hechos capítulo 18, versículo del 9 al 10. Lo leo. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. ¿Sabe qué hizo el apóstol Pablo? No. Más bien le voy a decir lo que no hizo el apóstol Pablo. Él no dijo, bueno, como Dios va a convertir a mucha gente, pues entonces, ¿para qué predico? Él tampoco pensó, esto es, digamos, papita para el loro, esto es pan comido. Él no se relajó, no dijo, voy a hacer un trabajo rápido y después me voy para otro lugar, porque al fin y al cabo ya Dios me prometió que acá voy a tener la victoria. ¿Qué hizo entonces el apóstol Pablo? Lo que hizo el apóstol Pablo, lo dice capítulo 18 y versículo 11 del libro de los Hechos. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Pablo se enfocó, decidió quedarse 1 año y medio para atender toda aquella gente que Dios le iba a entregar. Pablo no era un hombre perezoso, era un hombre esforzado. Y permítame hacerle las siguientes preguntas, apreciado oyente. ¿Está trabajando por la casa que anhela? ¿Está luchando por el ascenso que usted desea? ¿Se está esforzando por ser el mejor de su clase? Usted que es estudiante, ya sea de la universidad o en su colegio. ¿Está creciendo en su ministerio? ¿O usted fue nombrado ministro y no volvió a estudiar, no volvió a ingresar a un seminario? ¿Está hoy más cerca de su meta que lo que estaba ayer? Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera, con el tema La fe requiere de esfuerzo. 4 decisiones usted debe tomar para crecer en la fe. Primero, esfuércese en esperar. Segundo, esfuércese en obedecer. Tercero, esfuércese en humillarse. Y cuarto, esfuércese en trabajar. ¿En qué más debemos esforzarnos, Oscar? Un aspecto más, esfuércese a pesar del temor. Si usted toma apuntes puede copiar este principio. Esfuércese a pesar del temor. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 13. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensaba hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Cuando lo tenemos todo, no necesitamos la fe. Resulta que en el pasaje que acabé de leer,
una viuda de Sarepta, sin tener ya nada, excepto un poco de harina y aceite para hacer su última comida, fue a la puerta de la ciudad a recoger unos leños, con los cuales prepararía una torta para ella y su hijo, y después esperaría la muerte. Allí fue abordada por Elías, quien le dice que haga lo que pensaba hacer, pero que primero le dé de comer a él. Es fácil ser generoso o dar cuando se tienen los recursos, pero cuando estos escasean, dar se convierte en un acto admirable de fe. Como Elías sabía que la situación era sumamente difícil para la mujer y que su pedido a la mente de ella pues probablemente la empeoraría, lo primero que le dice es: no temas, no temas. Mire que en medio de la escasez, en medio de una hambruna generalizada de ese momento del mundo antiguo, él le dice a una viuda que lo alimente con lo último que tenía. Ahí es donde uno realmente demuestra si es generoso o no en el momento de escasez. O sea, Oscar, que el temor neutraliza la fe. Así es. El temor es la vacuna contra la fe, pero la fe es el antídoto contra el temor. Los dos no pueden coexistir al mismo tiempo en una vida, es imposible. Oscar, pero ¿cómo logramos esto? ¿Cómo llegar a tener ese entusiasmo del que usted habla? No del que habla Jorge Barón, entusiasmo, ¿no? Bueno, muy bien. Sí, antes quiero mirar esto. ¿Qué hacer para sacar el temor de nuestras vidas? Así que lo que usted quiere, si lo que usted quiere es disipar el temor, querido oyente, lo que tiene que hacer es llenarse de fe. Pero usted me dirá, precisamente eso es lo que he estado intentando, pero no he podido. ¿Qué hago? Entonces la respuesta es, como usted dice, Beatriz, llénese de entusiasmo, no del entusiasmo que nos habla Jorge Barón. Tristemente hay personas que no conocen al Señor, pero tienen más entusiasmo que algunos que le dicen ser cristianos, ¿no? La palabra entusiasmo en el griego está compuesta por dos palabras, que es en y teos que significa, se traduce como Dios, teos con H. Literalmente significa estar en o poseído por Dios. Estar en o poseído por Dios. Así que cuando usted y yo tenemos entusiasmo es porque Dios nos está motivando, nos está impulsando. ¿Cómo lo logramos? Bueno, ¿cómo logramos esto? Pues tenga contacto con la Biblia. Cada vez que leemos y estudiamos la Biblia, nos llenamos de Dios y en consecuencia Él nos posee. Si usted vive alejado de la Escritura, pues no crea que usted va a ser una persona muy entusiasta. Le va a faltar entusiasmo. Y a muchos cristianos les falta entusiasmo. ¿Y a qué se debe? Pues se debe a su poco contacto con la palabra de Dios. Están alejados de la Biblia. Dos hombres estaban apesadumbrados y llenos de temor. Iban de camino hablando de la muerte de un gran amigo en común que ellos tenían. De repente, a su caminata se les une otro hombre y empieza a dialogar con ellos. Dado que el fallecido era muy conocido, ellos se sorprenden que ese hombre viva tan desinformado. El hombre, un tanto disgustado, comienza a hablarles de la Biblia. Cuando llegaron al pueblo hacia donde se dirigían los dos amigos, le pidieron al acompañante que se quedara con ellos en casa. El hombre partió el pan ya cuando estaban sentados allí e hizo una oración de acción de gracias. Inmediatamente reconocieron que era su amigo. Había resucitado. Él desapareció de la vista de ellos, entonces reconocieron, dice Lucas 24:32. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y nos explicaba las Escrituras. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Vamos atemorizados y entristecidos por la vida a causa de lo que hemos perdido. Quizás la vida ha sido un tanto dura con nosotros, pero aparece el Señor y nos abre el entendimiento para que comprendamos las Escrituras, como los dos hombres que iban de camino a Emaús. ¿Qué pasará con nosotros?
Cuando sucede eso en nuestra vida, cuando comprendemos las escrituras, nos llenaremos de fe y el temor se va a disipar de nuestra vida. ¿Quiere vencer el temor, amigo oyente? Abra las escrituras, crea en ellas, así las circunstancias así sean contrarias a lo que usted realmente viva, pero las escrituras le darán a usted esperanza. Dice Gálatas 3:9, así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Nosotros, aunque aquí al final del programa, el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, que debido a unos pequeños problemas de movilidad, no ha podido estar acá a la hora que comenzamos. Ángelo, muy buenos días. Bienvenido a Vida con Propósito. Muy buenos días, qué pena con nuestros oyentes. No era pequeño problema, era gran problema, un gran trancón ahí en la autopista Piedecuesta Bucaramanga, que me impidió llegar antecitos de iniciar el programa, pero ya estamos aquí, gracias al Señor. Ya, Ángelo, para cerrar aquí este tema tan interesante de hoy, que hemos tratado en estos dos últimos programas, la fe requiere de esfuerzo. ¿Por qué considera que en el ámbito cristiano hemos considerado la fe como algo mágico para que las cosas se solucionen ya? La respuesta es sencilla, nos hemos desligado de la Biblia, ¿no? O sea, la iglesia moderna no es una iglesia que sea estudiosa de las Sagradas Escrituras, es una iglesia dependiente únicamente de lo que expresa el predicador, poco va a la Biblia para corroborar la enseñanza y por consiguiente cree todo lo que se le dice, lo acepta, lo incorpora a su vida y no crece, no desarrolla la fe. Hay una distorsión de la fe, pues porque sencillamente nos hemos separado de las Sagradas Escrituras. En el tema anterior que hablamos un poco más de Abraham, vimos que Abraham esperó 25 años el cumplimiento de la promesa. Y así hay muchos otros ejemplos bíblicos en cuanto a la importancia de esperar, lo importante de esforzarnos. Josué, Dios le dice que se esfuerce, que se esfuerce en obedecer la palabra. Y también implicaba trabajar, ir a conquistar, ir a luchar, ir a la guerra. Así que nos ha afectado mucho también el principio del mundo de hoy, donde todo lo queremos ya inmediatamente, y eso es algo que afecta y es contrario a la fe bíblica. La cultura facilista, la cultura del ya, del ahora, y bueno, yo sigo insistiendo, la cultura del decreto y del declare, efectivamente anulan y menoscaban la fe que presenta las Sagradas Escrituras. Yo considero que en la medida que nosotros nos volvamos serios con el estudio de la Biblia, nosotros pues vamos a desarrollar una fe auténtica, una fe basada en lo que Dios quiere para nosotros. Así que mi estimado oyente, por ahí en el último punto creo que estaban trabajando Oscar y Beatriz acerca de la importancia de ir a la Biblia para que nuestra fe crezca. Dice que los que caminaban en ese camino de Maús se encuentran con Cristo. A ellos les ardió el corazón cuando Jesucristo les abrió las Escrituras, cuando ellos entendieron lo que el Antiguo Testamento decía de Jesús. Eso hizo que en ellos se despertara la fe verdadera. Ya habían perdido toda esperanza, dice, ¿no? el pasaje, pero nuevamente se encuentran con las palabras del Señor y ahí es donde ellos recuperan nuevamente su fe. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo continuamos con la nueva serie Parábolas que Transforman, con el segundo tema, el hombre que enterró su talento. En las reuniones de Piedecuesta a las 8 de la mañana en nuestra sede ubicada en carrera séptima, número 450. En Piedecuesta, carrera séptima, número 450 a las 8 de la mañana. Al igual en el municipio de Girón a las 8 de la mañana, en nuestra sede ubicada en el restaurante Asadero Superpollo, ubicada en la carrera 26, número 421, segundo piso. 4121, gracias pastor. Carrera 26, número 4121, segundo piso, Asadero Superpollo en el Poblado. Y en Bucaramanga a las 5 de la tarde en el Colegio Americano. Pastor Ángelo, por favor, una breve introducción al tema.
La parábola de los talentos es bastante conocida por ese hombre que recibió un talento, ¿no? Bueno, uno recibió 5, el otro 2, el otro recibió 1, y nos aclara la Biblia que cada uno recibió conforme a su capacidad. Eso quiere decir que todos estaban en las condiciones de multiplicar ese talento que se les había dado, pero uno, por temor y por pereza, por flojera, decidió enterrar el talento que se le había confiado, y fue el que recibió una fuerte reprimenda, una fuerte palabra de juicio, ¿no? De condenación, según las palabras de Jesús. Nosotros todos hemos recibido de parte de Dios talentos, dones, habilidades, capacidades, y en algún momento volverá el Señor a reclamarnos, a pedirnos lo que nosotros hicimos con nuestros talentos. Así que si usted no tiene dónde congregarse, sería lindo que nos acompañara este fin de semana al Colegio Americano, o nos acompaña a Girón, o nos acompaña a Piedecuesta. Si gusta nos puede llamar, ahorita haremos nuevamente los teléfonos para que se contacte con nosotros y nos pueda acompañar este fin de semana, este domingo, en Comunidad Vida con Propósito. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Bueno, invitamos a todos aquellos amigos que no tengan iglesia o que no se congreguen para que nos acompañen ahora en estas 3 sedes de reunión dominical de la Comunidad Vida con Propósito. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-404-3113. 316-404-3113. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com, o en Facebook en el muro de Vidas con Propósito. Recuerde que usted también puede escuchar estos programas en cualquier horario ingresando a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará muchos de los temas que hemos compartido en este espacio. Gracias por escucharnos, los esperamos el próximo lunes, así que les deseo que tengan un día muy feliz.